Les presentamos un breve resumen de noticias más destacadas del mes de noviembre de 2025 nacional e internacional. Notionda. Lunes 3 de noviembre. Asesinan a Carlos Manso, alcalde de Uruapan, en medio de una celebración de Día de Muertos en México. El alcalde Carlos Manso, conocido por confrontar al crimen organizado, fue atacado durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos. Alcalde de la ciudad de Uruapan, Carlos Manso, fue asesinado este sábado en hechos violentos ocurridos durante la celebración del Día de Muertos en la localidad. Lunes 3 de noviembre. Drogas en Guayaquil. Capturan al lituano buscado por Interpol por narcotráfico. El extranjero tenía una orden de detención desde 2022 por tráfico de drogas y otros delitos transnacionales. Un ciudadano de origen lituano fue capturado en Guayaquil por la Unidad Nacional de Interpol. El hombre era requerido por la justicia internacional desde octubre de 2022, acusado de tráfico de drogas, malversación de bienes e influencia sobre testigos y peritos. El anuncio lo hizo el ministro del Interior, John Reymark, a través de su cuenta oficial en la red X, antes Twitter. Lunes 3 de noviembre. Cruz Roja recibe de Hamás los cuerpos de 3 supuestos rehenes en Gaza. Hasta este domingo, Hamás y las milicias gazatíes mantenían en su poder los cadáveres de 11 rehenes en el enclave. Comité Internacional de la Cruz Roja, ICRC, recibió este domingo los ataúdes con los cuerpos de 3 presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, anunció el ejército de Israel en un comunicado. Lunes 3 de noviembre. Edgar Lama, presidente del IES, a Rafael Correa su herencia fue corrupción y robo. El funcionario y el expresidente tuvieron un cruce en redes sociales por el deterioro del sistema de salud en Ecuador. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Edgar Lama, y el expresidente Rafael Correa protagonizaron este 2 de noviembre de 2025 un cruce de acusaciones en redes sociales por la crisis de salud que atraviesa Ecuador. Lunes 3 de noviembre. Caso magnicidio FV. Detalles del método para silenciar a los autores materiales. Un colaborador de Leandro Norero contó que tras hablar con el FBI, los asesinos de Fernando Villavicencio fueron ejecutados. El caso magnicidio FV, que investiga la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, volvió a sacudir la Corte Nacional. Lunes 3 de noviembre. Caso Metástasis. La sorprendente decisión de Interpol sobre Ronnie Aleaga. La eliminación de la alerta internacional cambia el rumbo del proceso contra el exasambleísta. La alerta roja de la Interpol contra el exasambleísta Ronnie Aleaga ha sido retirada. La Comisión de Control de los Ficheros, CCF, concluyó que mantener los registros del procesado en el caso Metástasis infringía los principios de neutralidad y legalidad de la organización internacional. Lunes 3 de noviembre. Ministerio de Educación lanza protocolo para prevenir la discriminación en escuelas. El nuevo protocolo busca fortalecer la convivencia armónica en el sistema educativo sin promover ideologías. El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, Minedec, informó que elaboró un protocolo para prevenir la discriminación dentro del Sistema Nacional de Educación. Lunes 3 de noviembre. Penitenciaría del Litoral. Policía confirma la muerte de 6 reos. Los decesos se registraron entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre. 6 personas privadas de libertad murieron en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en el norte de Guayaquil, entre el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, confirmó la Policía Nacional. Los reos fallecidos pertenecían a los pabellones 3 y 6 del reclusorio guayaquileño, según la institución, agregando que las unidades policiales se encuentran verificando más indicios relacionados a estos hechos. Martes 4 de noviembre. Porque Interpol retiró la alerta roja contra el excorreísta Ronnie Aleaga. El exasambleísta del correísmo es procesado por presunta delincuencia organizado y asesinato en Ecuador. Los procesos judiciales en contra del exasambleísta del correísmo Ronnie Aleaga han tomado un giro inesperado con la reciente decisión de la Interpol de retirar la alerta roja en contra del investigado en Ecuador por delitos como delincuencia organizada y asesinato. Martes 4 de noviembre. Ministra de Trabajo denunciada ante el TCE por viceprefecta de Chimborazo. Ivonne Núñez anunció que acudirá a la audiencia convocada por el Tribunal Contencioso Electoral. El juez del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, Patricio Maldonado, admitió a trámite la denuncia de Mónica Loza Torres, viceprefecta de Chimborazo
Chimborazo, en contra de Ivonne Núñez, ministra de Trabajo. Se trata de un coletazo de su denuncia inicial en contra del prefecto Hermel Tayupanda Cubi. La viceprefecta de Chimborazo, Mónica Loza Torres, acusa a Ivonne Núñez de una presunta infracción electoral, prevista en el artículo 279, numerales 2 y 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas. Martes 4 de noviembre, fiscal revisa el cumplimiento de los requisitos para los postulantes ciudadanos a la Comisión de Selección para Fiscal CPCCS, 2 de los 3 únicos postulantes impugnados para integrar la Comisión Ciudadana. Martes 4 de noviembre, asesinato de alcalde sacude México y pone en la mira a Claudia Sheinbaum. Cientos de familiares, simpatizantes y habitantes de Uruapan acompañaron el cortejo fúnebre del edil. Habitantes del municipio de Uruapan, Michoacán, exigieron justicia por el crimen del alcalde Carlos Manso Rodríguez, asesinado el sábado tras acudir a un acto público, y pidieron la renuncia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Martes 4 de noviembre, hombre fue asesinado dentro de un cementerio en el Día de los Difuntos. Un acompañante también resultó herido en el ataque. La hipótesis de la policía es que se trataría de un ajuste de cuentas, solo estaba visitando la tumba de su tío, repitió con voz temblorosa una allegada de Julio César Vega Santos, de 32 años. Minutos antes, el hombre había sido asesinado dentro del cementerio de la parroquia Buenavista, en el cantón Pasaje, provincia de El Oro, mientras acompañaba a su familia en la tradicional visita por el Día de los Difuntos. Martes 4 de noviembre, consulta popular Ecuador, avanza impresión de papeletas y sin infracciones reportadas. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que se puede hacer denuncias ante Contraloría y TCE hasta el lunes 3 de noviembre del 2025. El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que se ha impreso alrededor del 76,76% de las papeletas. La presidenta del organismo, Diana Atamaint, señaló que, en el tercer día de la campaña por el sí y el no, en la consulta popular, no se han reportado infracciones a la ley electoral. Martes 4 de noviembre, el 64% de los latinos en Estados Unidos desaprueba a Donald Trump y el 41% teme un arresto migratorio. La encuesta, de la firma BSP Research, se realizó a 3.000 latinos a nivel nacional mediante llamadas, mensajes de texto y canales digitales. Casi 2 de cada 3 votantes latinos en Estados Unidos, es decir, el 64% desaprueba la gestión del presidente Donald Trump. Martes 4 de noviembre, Claudio Castro, el gobernador de Río de Janeiro que ordenó la operación policial más mortífera de la historia de Brasil contra el Comando Vermelho. Al menos 121 personas murieron y 113 fueron detenidas en el operativo realizado el pasado 28 de octubre. Operación Contención contra el Comando Vermelho, que se convirtió en la acción policial más letal de la historia de Brasil con 121 muertos. Miércoles 5 de noviembre, Corte IDH dispone medidas para cuidar la salud física y mental de Jorge Glass. El tribunal valoró positivamente la conformación de una mesa técnica para un monitoreo independiente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, advirtió sobre el riesgo inminente a la vida, salud e integridad del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, quien cumple condenas en el Centro de Privación de Libertad Guayas N3. Por ello, pidió a la Corte IDH que ordene al Estado ecuatoriano garantizar su atención médica y condiciones adecuadas de detención. Miércoles 5 de noviembre, Daniel Noboa habla sobre amenaza narcoterrorista ante empresarios en Estados Unidos. El martes 4 de noviembre del 2025, a 9 días de la consulta popular y referéndum, el presidente Daniel Noboa fue parte de la 36 Asamblea Plenaria del Consejo Empresarial de América Latina, CEAL, en Estados Unidos. Como parte de la visita del mandatario de Ecuador a Estados Unidos, Noboa participó de ese foro del CEAL, organización que reúne a empresarios de 19 países latinoamericanos, además de capítulos en Puerto Rico. Miércoles 5 de noviembre, tiroteo en el malecón de Playas deja 2 muertos y 1 herido. Los disparos alteraron la calma turística. Investigan las causas del ataque. El feriado que llenó de turistas las playas del cantón Villamil Playas terminó en tragedia. 2 hombres murieron y 1 resultó herido tras un violento ataque con arma de fuego ocurrido la madrugada del martes 4 de noviembre, en plena zona del malecón, a la altura del sector conocido como el
Esterillo. Miércoles 5 de noviembre. Incendio tras caída de avión de UPS cerca del aeropuerto de Louisville. La Policía Metropolitana de Louisville, en Estados Unidos, confirmó que se trató de un siniestro aéreo, con fuego y escombros en la zona. Avión se estrelló este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali, en la ciudad de Louisville, Estados Unidos, lo que provocó un incendio en la zona y una columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Miércoles 5 de noviembre. Terremoto en el norte de Afganistán deja 27 muertos y casi 1000 heridos. Las réplicas aumentan los temores de la población ante la falta de mantas y medios para calentarse, mientras que las temperaturas podrían alcanzar los -20 grados y acompañadas de nieve. -27 personas murieron y casi 1 millar resultaron heridas por el terremoto ocurrido el lunes en el norte de Afganistán. Miércoles 5 de noviembre. Francia abre investigación a TikTok por posible incitación de menores al suicidio. La oficina del presidente Emmanuel Macron ya dijo que quería prohibir el uso de redes sociales a niños y adolescentes. Justicia francesa abrió una investigación preliminar después de que una comisión parlamentaria denunciara la facilidad de acceso de los menores al algoritmo de TikTok. Miércoles 5 de noviembre. Ecuador rechaza declaraciones de Nicolás Maduro sobre ser ruta del narcotráfico. La Cancillería ecuatoriana emitió un comunicado de rechazo donde señala a Maduro de autócrata e ilegítimo. El gobierno de Daniel Noboa rechazó este 4 de noviembre de 2025 las recientes declaraciones del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que acusan a Ecuador ser una ruta para el narcotráfico hacia el exterior. Jueves 6 de noviembre. Crimen en Sauces 9. Fiscalía revela nuevos detalles del caso Andreina Lamota. Andreina Lamota, señalada por la policía como autora del crimen de su madre, no rindió su versión, pues se acogió al silencio. Una de las viviendas del sector de Sauces 9, ubicado al norte de Guayaquil, volvió a estar bajo la lupa de los investigadores policiales la tarde del miércoles 5 de noviembre. Jueves 6 de noviembre. Nuevo estado de excepción en Ecuador. 5 provincias y 3 cantones bajo control. El presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones del país. El presidente Daniel Noboa así firmó el decreto ejecutivo 212 el 4 de noviembre de 2025, declarando el estado de excepción en 5 provincias y 3 cantones del país. La medida responde a la grave conmoción interna generada por el accionar de grupos criminales organizados que disputan el control territorial en la costa y parte de la sierra. El decreto abarca a las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y El Oro, además de los cantones La Maná, Cotopaxi, Las Naves y Echeandía, Bolívar. Jueves 6 de noviembre. 2 hombres son asesinados al estilo sicariato en zona comercial de Cuenca. Un nuevo ataque al estilo sicariato ocurrió en Cuenca la tarde de este miércoles 5 de noviembre de 2025, y dejó a 2 hombres asesinados. Jueves 6 de noviembre. Héctor Rodríguez pide renuncia de Edgar Lama por cobros indebidos. En el IESS, el asambleísta de la RC presentó un informe de Contraloría que evidencia cobros indebidos de empresas vinculadas a Edgar Lama. El asambleísta del Bloque de la Revolución Ciudadana, Héctor Rodríguez, denunció este martes presuntos cobros indebidos realizados por empresas vinculadas al actual presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Jueves 6 de noviembre. La presidenta Claudia Sheinbaum denuncia a un hombre que la acosó mientras caminaba en Ciudad de México. La presidenta de México interpuso una denuncia hacia un ciudadano que intentó besarla y tocar su busto en Ciudad de México. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este miércoles una denuncia contra un hombre que la acosó mientras realizaba un recorrido a pie por el centro histórico de la capital. Jueves 6 de noviembre. Colombia. Petro denuncia la muerte de un civil tras presuntas torturas de militares. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció a 9 militares por la muerte de un civil detenido el 7 de octubre de 2025. Presidente colombiano, Gustavo Petro, denunció este miércoles 5 de noviembre la muerte de un civil tras presuntas torturas cometidas por uniformados en una base militar. Jueves 6 de noviembre. Papa critica despliegue de Estados Unidos frente a Venezuela. Aumenta las tensiones. El Papa León XIV criticó el despliegue de las tropas estadounidenses y habló sobre la campaña de Trump contra los inmigrantes. Papa León XIV criticó el despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe este martes, sin mencionar
promocionar al presidente Donald Trump, y afirmó que, con la violencia, no gana nadie. Viernes 7 de noviembre, masacre deja 6 personas asesinadas en un billar de Machala. El ataque armado ocurrió la noche del jueves 6 de noviembre en la calle 10 de agosto y 14 Ava Norte. Un ataque armado ocurrido la noche del jueves 6 de noviembre en un billar ubicado entre las calles 10 de agosto y 14 Ava Norte, en el norte de Machala, dejó un saldo de 6 personas muertas, entre ellas una mujer. Viernes 7 de noviembre, engaño con incentivo Emprende, estafadores ofrecen registros a cambio de dinero. El programa Incentivo Emprende fue implementado con el objetivo de beneficiar a 150.000 emprendedores en todo el país. El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones emitió una alerta ciudadana ante la circulación de mensajes falsos que ofrecen supuestos registros al programa estatal Incentivo Emprende, el cual otorga un bono de $1.000 estadounidenses a emprendedores afectados por diversas circunstancias. Viernes 7 de noviembre, el equipo técnico del concurso para la designación del próximo fiscal general del Estado resolvió este jueves 6 de noviembre de 2025 recomendar al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, aceptar las impugnaciones y descalificar a 4 postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección del Proceso. A finales de octubre de 2025, el equipo técnico del proceso sesionó para conocer las contestaciones de los postulantes impugnados y elaborar el informe final. Viernes 7 de noviembre, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, es declarada persona non grata por el Congreso de Perú. Pleno del Congreso peruano aprobó este jueves declarar persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por su inaceptable injerencia en asuntos internos del Perú, después de haber otorgado asilo político a la ex primera ministra peruana Betsy Chávez, enjuiciada junto al expresidente izquierdista Pedro Castillo por el fallido intento de golpe de Estado de 2022. Lunes 10 de noviembre, nueva masacre en menos de 24 horas en la cárcel de Machala deja al menos 27 muertos. Una nueva masacre sacude a la provincia de El Oro. Al menos 27 personas privadas de la libertad fueron asesinadas la tarde de este domingo 9 de noviembre de 2025 en el Centro de Privación de Libertad, CPL, El Oro N1, ubicado en Machala. Masacre en cárcel de Machala. SNI confirma 4 fallecidos y 34 heridos. Lunes 10 de noviembre, los ecuatorianos hoy no se sienten representados por los asambleístas. Daniel Solson, el presidente del legislativo, aseguró que el trabajo de los periodistas es fundamental a una entrevistadora de farándula. Tras tomar licencia, el presidente de la Asamblea, Daniel Solson, participa activamente en la campaña por el sí en la consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa para el domingo 16 de noviembre de 2025. En una entrevista, Olson reconoció que los ecuatorianos no se sienten representados por los asambleístas, argumento que refuerza la propuesta de reducir el número de curules de 151 a 7. Lunes 10 de noviembre, caso Sinohydro. Un juez bajo una presión intolerable, por Roberto Aguilar. Análisis. Esta semana se conocerá quiénes serán llamados a juicio en el caso Sinohydro. El gobierno ya señaló culpable. Semana clave para el caso Sinohydro. Este jueves, 13 de noviembre, cobrará forma el juicio sobre la presunta red de corrupción y sobornos por $76 millones. Lunes 10 de noviembre, consulta 2025 CNE, Fuerzas Armadas y Policía definirán zonas con riesgo. La presidenta del CNE, Diana Atameint, anticipó una reunión para conocer información sobre la seguridad durante los comicios. El Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Policía Nacional mantendrán una reunión para analizar las zonas de riesgo de cara al referéndum Consulta Popular 2025. Lunes 10 de noviembre, cambio de mando en Bolivia. Esto le dijo Rodrigo Paz a Noboa durante la ceremonia. Mandatario ecuatoriano asistió a la transmisión de mando previo al inicio de su licencia por la campaña de la consulta 2025. El presidente Daniel Noboa participó en el acto de cambio de mando en Bolivia. Este 8 de noviembre de 2025, el nuevo mandatario boliviano, Rodrigo Paz, dedicó unas breves palabras a Noboa y recordó su paso por Ecuador. Lunes 10 de noviembre, Rodrigo Paz es investido presidente de Bolivia y abre nuevo ciclo en el país. Tomó juramento como nuevo presidente para un periodo de 5 años. Se ha propuesto
dispuesto a abrir Bolivia al mundo. El político centrista Rodrigo Paz Pereira tomó juramento este sábado 8 de noviembre como el nuevo presidente de Bolivia para un periodo de 5 años. Lunes 10 de noviembre, Fiscalía responde a testimonio en caso Villavicencio Audio se encuentra mutilado. Fiscalía informó que el agente a cargo del caso pidió a la jueza los nombres de los asistentes a la toma del testimonio. La Fiscalía General del Estado reaccionó a la difusión del testimonio anticipado de Marcelo Lasso, quien fue compañero de celda del asesinado narcotraficante Leandro Norero y es testigo en el caso que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Lunes 10 de noviembre, agua con caca y plomo. El fuerte mensaje de Noboa al municipio de Guayaquil revela análisis que, según él, confirman altos niveles de metales y coliformes fecales en el agua. Un nuevo frente se abre entre el gobierno de Daniel Noboa y el municipio de Guayaquil, liderado por Aquiles Álvarez. Esta vez, la disputa gira en torno a la calidad del agua que consume la ciudad. La mañana de este sábado 8 de noviembre, el presidente Noboa publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó el manejo municipal del servicio. Lunes 10 de noviembre, Christian Zurita denuncia campaña de odio y acusa a red ligada al narcotráfico. El periodista alertó sobre una narrativa coordinada que busca vincularlo con el asesinato de Fernando Villavicencio. El periodista Christian Zurita denunció una marejada de odio en su contra, impulsada, según afirmó, por una estructura digital coordinada con nexos al narcotráfico. Pronunciamiento fue difundido este viernes 8 de noviembre a través de su cuenta oficial en X. Lunes 10 de noviembre, 1 millón de habitantes evacuados por el impacto del supertifón Fong en Filipinas. El fenómeno, que tocó tierra en la provincia de Aurora, amenaza con intensas lluvias y nuevas inundaciones en un país aún afectado por el reciente paso del tifón Fong. Impactó este domingo la costa este de Filipinas, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional. Lunes 10 de noviembre, Rusia avanza en propuesta para una posible prueba nuclear. Lavrov confirma que Moscú trabaja en la orden de Putin mientras crece la tensión tras el anuncio de Trump. Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó este sábado que las autoridades ya trabajan en la instrucción emitida por el presidente Vladimir Putin para elaborar propuestas sobre una posible prueba nuclear. Lunes 10 de noviembre, CELAC y la UE cierran su cumbre con un llamado al respeto del derecho internacional. La Declaración de Santa Marta llama a fortalecer la cooperación frente al crimen transnacional y respalda el proceso de paz en Colombia. La IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Martes 11 de noviembre, expresidente francés Sarkozy sale de prisión tras 20 días entre rejas. El expresidente francés Nicolas Sarkozy, condenado a 5 años de prisión por corrupción, salió este lunes de la cárcel parisina de la Santé, donde pasó 3 semanas. Expresidente francés Nicolas Sarkozy salió este lunes de prisión tras pasar 20 días entre rejas a raíz de una condena por asociación ilícita y esperará libre el juicio en apelación. Martes 11 de noviembre, Trump exige a controladores aéreos volver al trabajo pese al cierre de gobierno. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con castigos económicos a quienes no se presenten a sus puestos sin recibir salario. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una dura exigencia a los controladores de tráfico aéreo del país. Martes 11 de noviembre, Cotopaxi realizó simulacro para afinar la logística y seguridad electoral. El ejercicio se realizó en preparación para la jornada electoral del 16 de noviembre, donde se realizará la consulta popular con el objetivo de garantizar un proceso electoral eficiente, transparente y seguro. La Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi realizó el simulacro del referéndum y consulta popular 2025 en las instalaciones de la Unidad Educativa Victoria Vascon Scooby, en La Tacunga. Martes 11 de noviembre, Noboa Aglas, tras su traslado a la cárcel del Encuentro, bienvenido al nuevo hogar. La declaración del presidente se da luego del traslado de Jorge Glass a la cárcel del Encuentro. El presidente de la República, Daniel Noboa, se pronunció este lunes 10 de noviembre tras el traslado del ex vicepresidente Jorge Glass a la cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Martes 11 de noviembre, Daniel Noboa: el crimen desafió al Ecuador y hoy el país respondió con hechos. El pronunciamiento se produjo tras la masacre ocurrida en la cárcel de Machala. El presidente Daniel Noboa aseguró este lunes 10 de noviembre
noviembre que el Estado ecuatoriano respondió con hechos frente a los últimos actos de violencia registrados en el sistema penitenciario. Su pronunciamiento se produjo tras la masacre ocurrida en la cárcel de Machala, en la provincia de El Oro, donde 31 personas privadas de libertad fueron asesinadas en menos de 24 horas. Martes 11 de noviembre. Caso Villavicencio. Revelan roles de Serrano, Salcedo, Aleaga o Jordán en el crimen. La acusación particular detalla cómo Serrano, Salcedo, Aleaga y Jordán habrían intervenido en el asesinato de Villavicencio. La acusación particular presentada por Amanda e Itamia Villavicencio, hijas del periodista y candidato presidencial asesinado Fernando Villavicencio, detalla los presuntos. Martes 11 de noviembre. COE acusa al gobierno de Ecuador de intervenir a federaciones deportivas nacionales. Comité Olímpico Ecuatoriano denunció ante Comité Olímpico Internacional la injerencia estatal en 20 federaciones deportivas. El Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, ha elevado una fuerte denuncia ante el Comité Olímpico Internacional, COI, y las federaciones internacionales por deporte, acusando al gobierno de Ecuador de realizar una intervención sistemática en la administración. Martes 11 de noviembre. Las hijas de Fernando Villavicencio renuncian a una reparación económica. Amanda e Itamia Villavicencio presentaron su acusación particular en contra de Serrano, Salcedo, Aleaga y Jordán. Las hijas de Fernando Villavicencio, Amanda e Itamia, presentaron una acusación particular contra los procesados José Serrano, Daniel Salcedo, Ronnie Aleaga y Javier Jordán, a quienes señalan como autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial, ocurrido el 9 de agosto de 2023. Martes 11 de noviembre. Masacre en El Oro. 37 muertos. Saturan forense de Machala. Familias claman respuestas afuera del centro forense de Machala. La escena es de desesperación. Madres, esposas y hermanas se agolpan contra las rejas buscando noticias de sus seres queridos. Quiero saber si mi hijo está vivo. Díganme algo, por favor, grita una mujer entre lágrimas, mientras otras se sientan en el suelo con fotografías o cédulas en las manos. Martes 11 de noviembre. Noboa defiende la constituyente y destaca nombres que encabezan el camino. El presidente Daniel Noboa expresó que se escribieron las reglas para protegerse entre ellos en la constitución vigente. El presidente de la República, Daniel Noboa, mediante su cuenta oficial de X, publicó este lunes 10 de noviembre un mensaje político sobre la constitución vigente y quienes se oponen a que se realice una nueva. Ellos escribieron las reglas para protegerse entre ellos. Hoy, el Ecuador elige hacerlo distinto, escribió martes 11 de noviembre. El porotazo de Diana Salazar y Anabela Asín, a pesar de sus bemoles análisis, ambas hacen que pierdan peso las acusaciones sobre el contenido ideológico de sus propuestas para la constituyente. Se llama Gambito de Rey y, en ajedrez, es la partida más agresiva y rápida para acorralar al rey negro y asestarle el jaque mate. Eso fue exactamente lo que el presidente Daniel Noboa hizo al anunciar a dos de sus tres candidatos a la Asamblea Constituyente. Martes 11 de noviembre. Edgar Lama. Asamblea se suma al silencio ante el conflicto de intereses en el IES. La comisión especializada en temas relacionados con la seguridad social permanece callada ante despido en el IES. El conflicto de intereses del presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Edgar Lama, con las empresas hospitalarias de su familia parece no interesar a la Asamblea Nacional. Miércoles 12 de noviembre. Jorge Glass. La cárcel y la campaña de Noboa. El uso político del caos carcelario. Ninguna masacre penitenciaria en el Ecuador ha pasado tan inadvertida para el gobierno de turno como la de este domingo en la cárcel de Machala. 31 presos, PPL, dice el presidente Daniel Noboa, reproduciendo esa estúpida jerga administrativa correísta propia de quien trata con números, no con personas. Fueron asesinados sin que la dirección de cárceles, ese engendro burocrático camuflado bajo las siglas SNAI, se preocupara siquiera por. Miércoles 12 de noviembre. De Muentes a alias Invisible. Los reos de la cárcel del Encuentro exhibidos por Noboa. El presidente Daniel Noboa utilizó nuevamente sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación en la nueva cárcel. El presidente de la República, Daniel Noboa, utilizó una vez más sus redes sociales para pronunciarse sobre la situación en la nueva cárcel de Del Encuentro, ubicada en Santa Elena. Creyeron que el encuentro era solo una palabra y que seguirían siendo
intocables, escribió la tarde del 11 de noviembre de 2025 miércoles 12 de noviembre. Precio de Extra y Ecopaís en Ecuador baja desde este 12 de noviembre. ¿Cuánto? El galón de este derivado se comercializa hasta este 11 de noviembre en $2.91 y no recibe subsidio. El precio de la gasolina Extra y Ecopaís se actualizará desde el 12 de noviembre de 2025 y regirá hasta el próximo 11 de diciembre de 2025. Para establecer el valor del galón de estos combustibles se aplicará la nueva fórmula. Miércoles 12 de noviembre, Estados Unidos negará la visa o residencia a extranjeros con obesidad y otros problemas de salud. La nueva orden también busca que se considere inelegible para ingresar a Estados Unidos a una persona que por su edad pueda tener más probabilidad de depender de asistencia social. Miércoles 12 de noviembre, un avión militar turco se estrelló en Georgia y dejó 20 muertos. Aliyev, presidente de Azerbaiyán, expresó sus condolencias a Erdogan por accidente del avión Hércules C-130. Un avión militar de Turquía se estrelló este martes 11 de noviembre en Georgia, poco después de haber despegado de un aeródromo. Miércoles 12 de noviembre, Jorge Glass, la cárcel y la campaña de Noboa, el uso político del caos carcelario. Ninguna masacre penitenciaria en el Ecuador ha pasado tan inadvertida para el gobierno de turno como la de este domingo en la cárcel de Machala. 31 presos, PPL, dice el presidente Daniel Noboa, reproduciendo esa estúpida jerga administrativa correísta propia de quien trata con números, no con personas. Fueron asesinados sin que la dirección de cárceles, ese engendro burocrático camuflado bajo las siglas SNAI, se preocupara siquiera por. Jueves 13 de noviembre, Inés Manzano alerta en Guayaquil tras visita a la toma. No tomen agua del grifo. Recomendó no consumir agua del grifo en Guayaquil hasta conocer los resultados finales de los análisis en el río Daule. La polémica por la calidad del agua potable en Guayaquil sumó un nuevo capítulo este miércoles 12 de noviembre. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, informó que según análisis realizados en el río Daule detectaron exceso de coliformes fecales y aluminio. Jueves 13 de noviembre, Defensoría del Pueblo investiga a Interagua por presunta contaminación del río Daule. Defensor notifica a entidades y solicita que remitan informes técnicos sobre la problemática en un término de 5 días. La Defensoría del Pueblo, Delegación Guayas, inició una investigación defensorial de oficio por la presunta afectación a un medio ambiente sano y a la naturaleza en torno al río Daule. Jueves 13 de noviembre, la cárcel La Roca ya no tiene presos. ¿Qué pasará con esta prisión de Guayaquil? Los 85 reos que se encontraban en ese centro fueron trasladados a la nueva cárcel del Encuentro, ubicada en Santa Elena. En 2 días, el centro de privación de la libertad Guayas No. 3, también conocido como La Roca, fue vaciado. Jueves 13 de noviembre, Correa contra Nebot. La judicatura de Guayas era una sucursal social cristiana. El expresidente respondió a Jaime Nebot tras sus declaraciones sobre Pablo Muentes y la supuesta influencia en la judicatura. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, respondió este miércoles 12 de noviembre al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, luego de que éste lo acusara de mentir en relación con el caso de Pablo Muentes. Mentir, yo, VAAMOOSS. No se puede tapar el sol con un dedo. Jueves 13 de noviembre, Noboa y la lucha contra el narcotráfico alertan que militarización tuvo éxito fugaz. Informe internacional pide atacar causas sociales y corrupción para reducir el crimen. La política de mano dura, impulsada por el presidente Daniel Noboa en Ecuador, será insuficiente para reducir el nivel de violencia. Jueves 13 de noviembre, Pablo Muentes de la ostentación del poder político a la cárcel del Encuentro. El exasambleísta del Partido Social Cristiano, PSC, fue sentenciado en el caso Purga, por corrupción judicial en Guayas. En vísperas del referéndum y la consulta popular del 16 de noviembre, el presidente Daniel Noboa sorprendió con imágenes de varios reos. Jueves 13 de noviembre, Trump solicita al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción. En la carta difundida por el gabinete israelí se visibiliza la petición de Donald Trump con respecto al caso de Netanyahu. Trump solicita al presidente israelí que indulte a Netanyahu, juzgado por corrupción. En la carta difundida por el gabinete israelí se visibiliza la petición de Donald Trump con respecto al caso de Netanyahu. Viernes 14 de noviembre, en medio de la crisis de representación en el Consejo Directivo del Instituto
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, el Procurador General del Estado, Juan Carlos Larrea Valencia, emitió un pronunciamiento que permite la reanudación de las actividades del máximo órgano administrativo del Seguro Social. El procurador se pronunció a raíz de una consulta realizada por el director general del IES, Francisco Javier Abad Guerra, referente a la posibilidad de instalar el Consejo Directivo únicamente con 2 de los 3 vocales que integran este organismo. Viernes 14 de noviembre, Fiscalía formulará cargos contra exjuez David Hacho por supuesto acoso sexual. La Fiscalía solicitó fijar fecha y hora para procesar al exjuez, tras conocerse una denuncia de supuesto acoso sexual. La Fiscalía informó este 13 de noviembre de 2025 que solicitó fecha y hora para que un juez convoque a una audiencia para formular cargos en contra de David Hacho, exjuez de la Corte Nacional de Justicia, CNJ, quien será investigado por su presunta participación en el delito de acoso sexual. Viernes 14 de noviembre, 26 personas privadas de libertad votaron en la cárcel de Cotopaxi. Las personas privadas de la libertad sin sentencia ejecutoriada son las que participaron en el proceso electoral. Este jueves 13 de noviembre se llevó a cabo la inauguración del voto de las personas privadas de la libertad PPL, sin sentencia condenatoria ejecutoriada, en un acto desarrollado en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral de Cotopaxi. Viernes 14 de noviembre, caso Las Malvinas. Perito confirma que video registró las agresiones a víctimas. El perito mencionó que uno de los militares procesados hizo un video de cuando golpeaban a las víctimas del caso Las Malvinas. Casi 4 horas duró la audiencia del caso Las Malvinas de este 11 de noviembre de 2025, en el cual la Fiscalía investiga a 17 militares por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de 3 adolescentes y un niño en Guayaquil. Durante la diligencia, un perito de la Policía Nacional confirmó que uno de los sospechosos grabó un video y que 4 uniformados golpearon a las víctimas. Lunes 17 de noviembre, Noboa reconoce la derrota del sí y promete seguir luchando. Tras triunfo del no, el presidente perdió su propio referéndum. El no se impone con fuerza en las 4 preguntas. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, perdió el referéndum nacional celebrado este domingo, una consulta impulsada por su propio gobierno y que terminó con un amplio rechazo a las 4 preguntas planteadas. Entre las propuestas derrotadas figuran la convocatoria a una asamblea constituyente para redactar una nueva Carta Magna y la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en el país. También fueron rechazadas las iniciativas para reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y eliminar la financiación pública de los partidos políticos. Con más del 85% del escrutinio procesado, el no obtuvo una ventaja significativa en cada una de las preguntas. Lunes 17 de noviembre, Luisa González, un pueblo que vota con conciencia por el derecho a la jubilación. La presidenta de la RC se refirió a las víctimas mortales del paro, a los 4 de las Malvinas Progen, etc. Antes de las 2000 de este domingo 16 de noviembre del 2025, Luisa González, presidenta de la Revolución Ciudadana, dijo: queda en claro que la seguridad del Estado y el porvenir de esta patria no depende de una constitución. Lunes 17 de noviembre, el no se impuso en la consulta popular de este 16 de noviembre, a las 9 en punto. El Consejo Nacional Electoral, CNE, informó que ya se observa una tendencia clara en los resultados de la consulta popular y el referéndum, con el 80% de las actas escrutadas. Este avance inicial permite prever el rumbo de los resultados finales. Las autoridades aseguraron que continuarán con el proceso de escrutinio para ofrecer resultados definitivos. Lunes 17 de noviembre, Aquiles Álvarez reaccionó a los resultados electorales, que dijo: el alcalde de Guayaquil se pronunció ante los resultados parciales de la consulta popular y el referéndum. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó a los resultados parciales de la consulta popular y el referéndum celebrados en el país este domingo 16 de noviembre, que dan el triunfo al no en las 4 preguntas. Lunes 17 de noviembre, consulta 2025, 30 aprehendidos con boletas y 6 por suplantar identidad en Manabí. Asimismo, durante el proceso electoral un total de 24 aprehendidos por infringir la ley seca. El proceso electoral desarrollado este domingo en Manabí se cumplió
con normalidad y con una participación ciudadana destacada. Lunes 17 de noviembre. Plataforma por el No habla de una tendencia y llama a la unidad de la izquierda. Pachakutik, Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, y Unidad Popular recordaron el paro nacional 2025. La Plataforma por el No dice que es el momento de la unidad tras los primeros resultados preliminares del referéndum y consulta popular 2025. Pachakutik, Unidad Popular y el Partido Socialista Ecuatoriano, PSE, integrantes de dicha coalición. Lunes 17 de noviembre, un bus de la Cooperativa Panamericana se vio involucrado en un fuerte accidente de tránsito tras salir del Cantón Quevedo, la madrugada de hoy. Según los primeros reportes, el vehículo perdió el control y terminó impactándose violentamente, dejando como resultado varios heridos y personas fallecidas. Equipos de emergencia y socorristas acudieron al sitio para asistir a las víctimas y trasladarlas a casas de salud. Las autoridades ya investigan las causas del siniestro, mientras se espera la actualización oficial del número de afectados. Lunes 17 de noviembre, detienen en España a Pipo, supuesto líder de la organización criminal Los Lobos de Ecuador. Wilmer Chavarría, alias Pipo, líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo en España, según las autoridades ecuatorianas. Wilmer Giovanni Chavarría Barré, alias Pipo, supuesto líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa de Ecuador, fue detenido este domingo, según informó el presidente Daniel Noboa. Lunes 17 de noviembre, miles de personas marchan en Ciudad de México contra el gobierno de Sheinbaum. La movilización, impulsada inicialmente por jóvenes de la generación Z, avanza hacia el Zócalo entre consignas políticas, presencia policial y tensiones creciente. Lunes 17 de noviembre, Ucrania y Grecia firman acuerdo para asegurar el suministro de gas. Ucrania y Grecia firman acuerdo que asegura el abastecimiento de gas natural licuado, GNL, estadounidense hasta marzo del 2026. Ucrania y Grecia firmaron este domingo un acuerdo para asegurar el suministro de energía este invierno mediante envíos de gas natural licuado, GNL, estadounidense entre diciembre y marzo de 2026, un pacto cerrado durante la visita de Volodymyr Zelensky a Atenas y respaldado con financiación europea. Lunes 17 de noviembre, Chile. Se cierran las urnas e inicia el conteo de votos en las elecciones presidenciales. Los centros de votación en Chile cierran sus puertas y empieza el proceso de conteo de votos en el contexto de las elecciones presidenciales y de parlamentarios. Los colegios electorales de Chile cerraron este domingo sus puertas para dar inicio formal al conteo de votos en unas elecciones presidenciales que, según anticipan la mayoría de los analistas, probablemente no quedarán resueltas en primera vuelta. Lunes 17 de noviembre, Nebot votó sí en la consulta 2025. No se puede desperdiciar ninguna oportunidad. El exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano adelantó los temas prioritarios en una eventual constituyente. Como lo había dicho, voté sí, señaló el exalcalde de Guayaquil y líder del Partido Social Cristiano, PSC, Jaime Nebot, en un video publicado en sus redes sociales. En el mensaje, anunció no solo su apoyo a las 4 preguntas del referéndum y consulta popular, sino también comentó sobre la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. Lunes 17 de noviembre, Chile celebrará una segunda vuelta entre la izquierdista Janet Jara y ultraderechista José Antonio Kast. Los más de 15,6 millones de personas llamadas a votar también eligieron a toda la Cámara de Diputados, 155, y a 23 de los 25 senadores. La izquierdista Janet Jara y el ultraderechista José Antonio Kast competirán por la presidencia de Chile en una segunda vuelta el 14 de diciembre, con el 52,4% de los sufragios escrutados. De acuerdo a los resultados preliminares del Servicio Electoral, la exministra comunista de Gabriel Boric obtiene un 26,6% de los votos, mientras que el exdiputado ultracatólico logra un 24,3%. Martes 18 de noviembre, archivos de Epstein. Trump cambia de postura y respalda su publicación, porque Congreso de Estados Unidos votará este martes si libera los archivos. Sería la mayor desclasificación del escándalo en más de 10 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes 17 de noviembre que estaría totalmente a favor de
de firmar un proyecto de ley. Martes 18 de noviembre. Caso Las Malvinas, peritajes y nuevos testigos marcan el séptimo día de juicio. La hermana de un militar que colaboró con la fiscalía afirmó que recibió un video. La acusación tiene más de 200 pruebas. El séptimo día de audiencia del juicio por la desaparición forzada de Nehemías, Josué, Ismael y Steven, en el denominado caso Las Malvinas, se desarrolla este lunes 17 de noviembre de 2025, en Guayaquil. El perito encargado del informe sobre la segunda reconstrucción de los hechos concluyó su testimonio. Martes 18 de noviembre. Ivonne Núñez ya no es ministra de Trabajo. Baja del gabinete de Noboa tras consulta. La abogada deja de liderar el Ministerio de Trabajo y se convierte en el primer remesón ministerial tras el plebiscito. NNE Núñez Figueroa deja de ser ministra de Trabajo, marcando la primera salida del gabinete del presidente Daniel Noboa luego de la derrota en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025. Este hecho, anunciado este 17 de noviembre, marca la primera baja ministerial del gobierno después de los resultados del plebiscito. Martes 18 de noviembre. Resultados consulta popular. Así quedó el sí y el no en Quito. Datos del Cinequito aprobó solo una de las preguntas de Daniel Noboa sobre la consulta popular. Lo mismo pasó en Pichincha y Rumiñeu y el Consejo Nacional Electoral, CNE, avanza en el conteo de los votos de la consulta popular y referéndum. Según la plataforma de los resultados, en la capital ecuatoriana, Quito, el sí ganó solo una de las 4 preguntas propuestas por Daniel Noboa. Martes 18 de noviembre. Durante la madrugada del 16 de noviembre, un bus de la Cooperativa Panamericana perdió pista a causa de un líquido aceitoso en el sector Bypass, Cantón Buena Fe, Los Ríos. Aquí se reportaron al menos 5 fallecidos y más de 30 heridos. El segundo desastre vial se registró cerca del mediodía, un volcamiento de una ambateñita que cubría la vía Ambato-Simiatug, en Guaranda, Bolívar. Cayó casi 300 metros al abismo. En varios videos de redes sociales se pudo ver cómo el bus daba vueltas colina abajo. En este hecho se reportan de 15 a 20 muertos y decenas de heridos. Miércoles 19 de noviembre. Alegría Crespo deja educación. La nueva ministra es Hilda Alcíbar. La cartera se encarga de educación en todos los niveles, cultura y deportes. Durante 1 año y 7 meses, Alegría Crespo se desempeñó como ministra de Educación. Ella llegó al gabinete el 22 de abril del 2024. La noche del lunes 17 de noviembre del 2025, el presidente Daniel Noboa aceptó su renuncia. Miércoles 19 de noviembre. Rafael Correa frena a Luisa González. A veces no se contiene, es peor que yo. El exmandatario desautoriza los ataques a Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez y atribuye las palabras a heridas políticas. Las declaraciones de Luisa González no solo sacudieron el tablero político local en Guayaquil, sino que llegaron hasta Bélgica. Miércoles 19 de noviembre. Censura a Blanca López. Reaviva la disputa política por la vicealcaldía de Guayaquil. Corte a su intervención coincide con un reclamo de Luisa González, quien exige que ese cargo le pertenece a RC5. La pugna está a la orden del día. A Blanca López, concejal por la Revolución Ciudadana, le apagaron la cámara mientras expresaba su mensaje a favor de la reina de Guayaquil. Miércoles 19 de noviembre. ¿Quiénes son los 6 ministros que salen del gobierno tras fracaso del referéndum? El presidente Noboa reemplazó a 6 ministros tras la derrota en el referéndum. Algunos funcionarios fueron reubicados. El mapa político de Carondelet volvió a moverse apenas horas después de la contundente derrota del gobierno en el referéndum del domingo 16 de noviembre, donde los ecuatorianos rechazaron las 4 preguntas impulsadas por Daniel Noboa. Miércoles 19 de noviembre. María José Pinto asume funciones del Ministerio de Salud tras salida de Jimmy Martin. La presidencia de la República anunció este 18 de noviembre que la vicepresidenta María José Pinto asume el Ministerio de Salud, MSP, tras la salida de Jimmy Martin. El cambio se produce luego de la derrota del Ejecutivo en la consulta popular 2025. Miércoles 19 de noviembre. Inés Manzano asegura que Ecuador no renunciará a combustibles fósiles en corto plazo. La ministra Inés Manzano descartó, en la 30 pesos colombianos, fijar plazos para la transición energética. La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, descarta en entrevista con F en Belém, Brasil, que su país vaya a renunciar a los combustibles fósiles a corto
corto plazo y dice que no ve factible. Miércoles 19 de noviembre. Escándalo en Argentina. Jueza destituida por documental sobre muerte de Maradona. Julieta McIntosh fue removida e inhabilitada tras participar en un documental oculto sobre la muerte de Maradona. La justicia argentina destituyó a la jueza Julieta McIntosh luego de comprobar su participación en un documental clandestino relacionado con el proceso judicial por la muerte de Diego Armando Maradona. Miércoles 19 de noviembre. Carolina Jaramillo cesa como vocera presidencial. Otra baja tras la consulta popular. La vocera finaliza sus funciones, luego de otras 3 salidas en el gobierno de Noboa. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, expresó este 18 de noviembre su agradecimiento a Carolina Jaramillo Garcés, quien culmina sus funciones como vocera presidencial. Según la Secretaría General de Comunicación, Jaramillo se desempeñó como enlace oficial entre la presidencia y los medios durante su gestión. El mandatario destacó el compromiso y profesionalismo de Jaramillo. Agradezco la labor desempeñada, su profesionalismo y el compromiso demostrado durante el tiempo que ejerció estas funciones, señala el comunicado. Miércoles 19 de noviembre. Yumbay, de Pachacutic, no necesitamos nueva constitución, sino un gobierno eficaz. La asambleísta resaltó el rechazo ciudadano a la concentración de poder, luego de que ganara el no sobre el sí en la consulta. La asambleísta de Pachacutic, Mariana Yumbay, aseguró que Ecuador no necesita una nueva constitución, sino reformas puntuales. Miércoles 19 de noviembre. El reciente nombramiento del reconocido radiodifusor Álvaro Rosero León como ministro de Gobierno ha sido puesto bajo escrutinio tras revelarse que el ciudadano registra un impedimento legal para ejercer cargos públicos. Miércoles 19 de noviembre. Acusan a la vicealcaldesa de cortar intervención sobre la exreina de Guayaquil. La concejala Blanca López afirma que la alcaldía cortó su intervención sobre la exreina de Guayaquil y exige explicaciones. La concejala de Guayaquil, Blanca López, denunció que durante la sesión del consejo de este martes 18 de noviembre le apagaron la cámara y el micrófono mientras intervenía para reclamar por lo ocurrido con la proclamación de la nueva reina de Guayaquil. Miércoles 19 de noviembre. Video de agresiones a menores en caso Las Malvinas. Familiar de militar da su versión. El testigo aseguró que recibió el video directamente del militar, en el que se observa a militares agrediendo a menores en el juicio por la presunta desaparición forzada y asesinato de 4 adolescentes en el sector Las Malvinas, Guayaquil. Un familiar de uno de los militares procesados. Miércoles 19 de noviembre. Estas son las 39 selecciones clasificadas al Mundial 2026. El Mundial 2026 será histórica, ya que por primera vez contará con la participación de 48 equipos. España, Escocia, Bélgica, Austria y Suiza se aseguraron el martes su lugar en el Mundial 2026 en el cierre de las eliminatorias europeas, y ya son 39 las selecciones clasificadas para el torneo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá. Además, la noche del martes se conocerán los 3 clasificados de la región de la CONCACAF, que se unirán a los 39 equipos que ya aseguraron su presencia. Los 6 equipos restantes saldrán de los repechajes europeos 4 e intercontinental 2, que se disputarán en marzo próximo. Anfitriones: Estados Unidos, México, Canadá. Zona Sudamérica: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia. Zona UEFA: Inglaterra, Francia, Croacia, Noruega, Portugal, Alemania, Países Bajos, España, Escocia, Bélgica, Austria y Suiza. Zona Asia: Japón, Irán, Jordania, Uzbekistán, Corea del Sur, Australia, Qatar, Arabia Saudita. Zona Oceanía: Nueva Zelanda. Zona África: Marruecos, Túnez, Argelia, Egipto, Ghana, Cabo Verde, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica. Miércoles 19 de noviembre. México afirma que no permitirá ninguna acción militar de Estados Unidos dentro de sus fronteras. Sheinbaum señaló además que este asunto no es reciente, pues el presidente estadounidense ya había planteado propuestas similares en conversaciones anteriores. Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este martes, 18 de noviembre, la opción de que Estados Unidos realice una intervención militar en el país. Miércoles 19 de noviembre. La Conmebol evalúa sustituir las eliminatorias por una Liga de Naciones para clasificar al Mundial 2030. La Conmebol planea en reemplazar las eliminatorias sudamericanas por un torneo similar al de la UEFA.
UEFA Nations League. CONMEBOL está estudiando la implementación de un torneo similar a la UEFA Nations League como reemplazo de las eliminatorias para las selecciones sudamericanas de cara a la Copa Mundial de 2030. Miércoles 19 de noviembre. El contrato del IES con CNT Healthbird es el nuevo caso Progen de la salud. El contrato de $37,7 millones para un sistema de gestión hospitalaria irá a manos de una firma sin experiencia en esta área. Una serie de inconsistencias y la falta de transparencia envuelven la millonaria contratación del IES para modernizar el sistema de información hospitalaria, HIS, valorada en $37,7 millones. Miércoles 19 de noviembre. Justicia argentina decomisa bienes por $500 millones a Kirchner y otros condenados. Un tribunal federal confiscó propiedades de la expresidenta y sus hijos para restituir al Estado lo ilícitamente obtenido. El decomiso de bienes por cerca de $500 millones contra la expresidenta Cristina Kirchner y otros condenados en una causa por corrupción, según fuentes judiciales. Miércoles 19 de noviembre. El correísmo terminó siendo tan víctima de los resultados de la consulta del domingo 16 de noviembre como el propio gobierno que la impulsó, aunque sus dirigentes salieron a celebrar y a adjudicarse la victoria como si hubiesen trabajado por ella. Miércoles 19 de noviembre. Ronda Intracampos 3. Gobierno anuncia la licitación de 3 bloques petroleros. Las áreas que se licitarán son Lumbaqui, Tetete Sur y Pañayacu Norte, ubicadas en la provincia de Sucumbíos. Después de 3 años, desde la última ronda petrolera impulsada durante el gobierno de Guillermo Lasso, el Ministerio de Ambiente y Energía presentó este 19 de noviembre de 2025 al sector privado la ronda Intracampos 3. En la presentación de esta iniciativa participaron la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Miércoles 19 de noviembre. Donald Trump evade preguntas insultando a periodista. Recientemente se viralizó un video en el que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, manda a callar a una periodista y le dice: "Cállate, cerdita". El video, que circula en redes sociales sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado indignación por los usuarios y en el gremio periodístico. El insulto hacia la periodista fue: "Cállate, cállate, cerdita", pese a que sus palabras no generaron gran atención cuando ocurrieron. Este martes 19 de noviembre de 2025, no tardó en viralizarse. Miércoles 19 de noviembre. Caso de presunta estafa a grupo de coristas ecuatorianos. Esto es lo que se sabe. Lo que debía ser una presentación histórica en el Vaticano se convirtió en una crisis inesperada para más de un centenar de coristas ecuatorianos a pocos días del viaje. Los integrantes del coro, que ya contaban con visas, documentos y una agenda confirmada en Roma, descubrieron que los vuelos nunca habían sido emitidos, pese a meses de pagos organizados a través de una intermediaria y una agencia de viajes en Quito, Tourist Service Company. Los integrantes, que aseguraron venir pagando montos entre $1.500 y $3.500. Viernes 21 de noviembre. Rusia y Ucrania. La Casa Blanca dice estar negociando un plan de paz. Durante el conflicto de Rusia y Ucrania, la administración de Donald Trump asegura que se está negociando con ambos países por igual. Viernes 21 de noviembre. Jan Topic: "Hoy es Zurita, pero vamos por todos". El empresario Jan Topic difundió un video con un mensaje respecto al proceso judicial que enfrenta Christian Zurita. El empresario y ex candidato presidencial Jan Topic, vinculado a Telconet, difundió un video en sus redes sociales este 20 de noviembre en el que afirmó: "Hoy SH Estian Zurita, pero créanme que vamos por todos". En el mismo mensaje recordó episodios de la campaña electoral de 2023, cuando fue candidato presidencial. Viernes 21 de noviembre. Ecuador queda fuera del top en Miss Universo 2025. Estas son las semifinalistas, aunque 13 latinas avanzaron en la competencia. Nadia Mejía no fue incluida en las 30 seleccionadas. La clasificación a semifinales del Miss Universo 2025 se anunció en 2 partes y dejó un saldo favorable para Latinoamérica, pero no para Ecuador. Nadia Mejía, la representante ecuatoriana, no fue incluida en los listados, lo que generó sorpresa en el público que la había respaldado en su primera salida del certamen. Viernes 21 de noviembre. Natalie Morillo, de relacionista pública a ministra de Gobierno de Daniel Noboa. Natalie Morillo asumirá el Ministerio de Gobierno, tras la salida de
Zaida Rovira y la fallida designación de Álvaro Rosero. Natalie Morillo Solórzano asumirá el Ministerio de Gobierno en el gabinete del presidente Daniel Noboa, tras la salida de Zaida Rovira y la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero. Viernes 21 de noviembre, Álvaro Rosero renuncia al Ministerio de Gobierno 48 horas después de su designación. El radiodifusor anunció su renuncia en X y adelantó que explicará sus motivos este viernes en su programa. Este 20 de noviembre, Álvaro Rosero, recientemente designado ministro de Gobierno, anunció su renuncia mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. La decisión llegó apenas 48 horas después de haber sido nombrado por el presidente Daniel Noboa. Viernes 21 de noviembre, fiscalización llama a Harold Burbano por denuncias en fallida designación de Rosero. Fallida designación de Álvaro Rosero como ministro de Gobierno anticipa nueva disputa entre comisiones de la Asamblea. El nuevo ministro del Trabajo, Harold Burbano, fue convocado a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. El presidente de esa mesa legislativa, Ferdinand Álvarez, ADN. Lunes 24 de noviembre, el más buscado de Napo, acusado de femicidio, es capturado en un operativo policial. El detenido habría agredido a su pareja en el domicilio que compartían, luego de regresar juntos de una fiesta el 22 de noviembre de 2025. La Policía Nacional del Ecuador detuvo al ciudadano Yuran, considerado el primer más buscado de la provincia de Napo por el delito de femicidio. Lunes 24 de noviembre, Cotopaxi, muertes violentas se incrementan. En lo que va del año se registran 31 muertes violentas, la última que se registra es el asesinato del Gordo Takuri. La violencia vuelve a estremecer a la provincia de Cotopaxi. Edwin Takuri, de 31 años, identificado con el alias de Gordo Takuri, fue asesinado la tarde del sábado 22 de noviembre en el cantón La Maná, luego de recibir más de 17 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Lunes 24 de noviembre, el domingo 23 de noviembre, Rafael Correa no solo arremetió con insultos contra Lourdes Tibán, sino que lanzó un ultimátum a su propia militancia y, tácitamente, a Marcela Aguiñaga: si aceptan la cercanía con la líder indígena, él sobra en el movimiento. Lo que comenzó como una crítica a un recorrido fluvial transformado, en menos de 72 horas, en la amenaza más grave que ha enfrentado la revolución ciudadana en los últimos años. Lunes 24 de noviembre, Putin respalda el plan de 28 puntos de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania y Trump da a Zelensky un plazo para aceptarlo o perder su apoyo. Tras el ultimátum dado por Trump a Zelensky, Putin respalda el plan de paz anunciado por la Casa Blanca. Borrador de un plan de paz de 28 puntos propuesto por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania ha puesto a Kiev entre la espada y la pared. Lunes 24 de noviembre, Brasil, Bolsonaro alega que intentó quemar su grillete electrónico en un momento de paranoia. El expresidente de Brasil, de 70 años, señaló que no duerme bien y que estaba alucinado porque creía que en el interior de la tobillera había un sistema de escucha. Martes 25 de noviembre, gobierno consolida su poder en la fiscalía, así llegó Carlos Alarcón al cargo clave. Análisis: la Corte Constitucional ha demorado las acciones de inconstitucionalidad contra la designación de Carlos Alarcón. Finalmente, y tal como estaba previsto, el gobierno tiene ya a un fiscal general funcional a sus intereses, Carlos Alarcón. Martes 25 de noviembre, Wilson Toanga vuelve a la carrera fiscal, así es su reincorporación tras su renuncia. El Consejo de Participación Ciudadana, CPCCS, aceptó la renuncia de Toanga al cargo de fiscal general subrogante. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, conoció y aceptó este 24 de noviembre de 2025 la renuncia de Wilson Toanga al cargo de fiscal general subrogante. Toanga había presentado su renuncia irrevocable el 21 de noviembre de 2025. Martes 25 de noviembre, un muerto, un herido y un ataque que pudo ser peor. Un ataque armado desde 3 lanchas dejó un muerto y un herido en Puerto Bolívar. La rápida reacción de la Policía Nacional y de la Infantería de Marina evitó una posible masacre la noche del domingo 23 de noviembre en el malecón de Puerto Bolívar. Un grupo de al menos 20 hombres armados llegó por mar en 3 lanchas y abrió fuego contra quienes se encontraban en esta zona turística. El ataque ocurrió a pocos metros de la iglesia. Martes 25 de noviembre, la coronación
detención de Fátima Bosch desató señalamientos de favoritismo y conflictos de interés que ahora dividen al certamen. La coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, celebrada el viernes en Bangkok, desató una ola de acusaciones en redes sociales y en algunos medios internacionales: favoritismos, vínculos empresariales, conflictos. Martes 25 de noviembre, Fernando Villavicencio calificó como acciones mafiosas las maniobras atribuidas a la defensa del prófugo Javier Jordán y del exministro José Serrano, investigados por su presunta participación como autores intelectuales del asesinato del político y periodista. Martes 25 de noviembre, negó este lunes 24 de noviembre de 2025 que mantenga o busque espacios dentro del Ministerio de Educación. El pronunciamiento llegó tras versiones en medios digitales, frente a las cuales aclararon que no tienen cargos en coordinaciones zonales, distritos ni otras dependencias en su boletín. La organización insistió en que su postura es independiente del Ejecutivo. En una rueda de prensa realizada en Quito, el presidente de la UNE, Andrés Quispe, expuso que la crisis económica nacional afecta directamente a los docentes. Martes 25 de noviembre, secuestro masivo en Nigeria, 315 estudiantes raptados, 50 logran escapar. El secuestro de 315 estudiantes en Nigeria conmueve al mundo. Familias esperan su regreso con fe y esperanza. Este domingo 23 de noviembre, una organización cristiana informó que el pasado viernes 21 de noviembre, se registró el secuestro de más de 300 estudiantes en una escuela católica de Nigeria. Miércoles 26 de noviembre, el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibe su condena por 27 años de cárcel acusado por intento de golpe de Estado. El exfuncionario Jair Bolsonaro recibió la orden de cumplir su sentencia por 27 años en una sala de 12 metros cuadrados tras la orden del Supremo Tribunal de Brasil. El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó a cumplir el martes 25 de noviembre la condena a 27 años de prisión que le fue impuesta por intento de golpe de Estado. Miércoles 26 de noviembre, una exigencia puso en pausa el acercamiento. El representante de la bancada de la Revolución Ciudadana en la Asamblea, Juan Andrés González, el presidente del Legislativo, Niel Solson, ya no se reunirán, al menos no lo harán este 25 de noviembre de 2025 como estaba previsto. Miércoles 26 de noviembre, el nuevo Ecuador de Daniel Noboa necesita urgentemente del viejo. Natalie Morillo, ministra de Gobierno, dio sus primeras declaraciones y no fue capaz de transmitir un solo mensaje político. Lunes 24 de noviembre, la exasambleísta Natalie Morillo ofrece a Teleamazonas su primera entrevista en calidad de ministra de Gobierno. Miércoles 26 de noviembre, jubilados reclaman al gobierno cumplir la promesa de pensión igual al salario básico. Un plantón frente al IES reavivó el pedido de miles de jubilados que la pensión mínima sea un salario básico. Un grupo de jubilados que perciben pensiones por debajo del salario básico unificado. Miércoles 26 de noviembre, Burbano defiende reformas de servidores públicos que eran inconstitucionales. El ministro dijo que las reformas para servidores públicos mejorarán la situación laboral, pese a la resolución de la Corte. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, apoyó este 25 de noviembre de 2025 el tratamiento que dará la Asamblea Nacional al paquete de modificaciones legales para reformar varias leyes de los servidores públicos, las cuales eran parte de la Ley de Integridad Pública que fue declarada como inconstitucional en la Corte Constitucional. Miércoles 26 de noviembre, tras renuncia de Natalie Morillo a su cargo de asambleísta, otra legisladora oficialista ocupa vicepresidencia de comisión en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Se produjo una reconfiguración que, en la práctica, deja las cosas tal como estaban. Este 25 de noviembre de 2025, ADN se aseguró de que, tras la renuncia de la exasambleísta y ex vicepresidenta de esa comisión, Natalie Morillo, otra legisladora oficialista ocupe el cargo. Morillo asumió como nueva ministra de Gobierno el pasado 20 de noviembre de 2025, después de la fallida designación del radiodifusor Álvaro Rosero. Miércoles 26 de noviembre, ex policía ratificó que José Serrano y Daniel Salcedo ordenaron vigilar a Fernando Villavicencio, días antes de su asesinato. Ex policía Ronald Herrera confirmó este lunes, en su testimonio anticipado, que Daniel Salcedo y José Serrano le
dispusieron los seguimientos a Fernando Villavicencio, en 2 ocasiones. Miércoles 26 de noviembre, Marcelo Lasso pidió ser escuchado por la fiscal Ana Hidalgo en una carta en el que responsabiliza a Dalo Bucaram y Daniel Salcedo como presuntos responsables del asesinato de Efraín Ruales, también que ambos habrían ordenado asesinar al padre del sicario Alexis Casquete. Marcelo Lasso Saavedra, testigo del caso Metástasis, y confidente de Leandro Norero, tiene procesos judiciales por tráfico de drogas, tráfico de armas y municiones e ingreso de artículos prohibidos a la cárcel. Miércoles 26 de noviembre, un miembro de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, FAE, procesado por la desaparición forzada de los menores Ismael, Nehemías, Josué y Steven, entregó este 25 de noviembre de 2025 su testimonio en el juicio. Tras jurar que diría la verdad, pidió perdón a las familias de los 4 menores por ocultar información. Así lo informó Ecuavisa, que siguió la audiencia. En su relato cronológico recordó que el 8 de diciembre de 2024 su patrulla militar recibió una alerta de un robo en ese sector y que al llegar a un paso a desnivel encontró una pistola. Jueves 27 de noviembre, Marcela Aguiñaga agradece a Pavel Muñoz en plena tensión. Compañero de 1000 batallas, la prefecta del Guayas reaccionó al respaldo del alcalde de Quito en un momento de fuertes tensiones dentro del correísmo. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, respondió este miércoles 26 de noviembre al respaldo que le expresó el alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Jueves 27 de noviembre, Acuerdo Quito 2034, universidades y empresarios firman declaración del bicentenario. La directora del proyecto, De Vuelta al Centro, hizo una invitación para implicarse en el quehacer de la ciudad. Este miércoles 26 de noviembre de 2025 se desarrolló el segundo encuentro del Acuerdo Quito 2034, la iniciativa del alcalde Pavel Muñoz. Según dice, el objetivo es construir una ciudad para los próximos 10 años. Jueves 27 de noviembre, CNE aprobó resultados de consulta 2025. Esto falta para la proclamación final. El Consejo Nacional Electoral abrió el plazo de 3 días para reclamos de las organizaciones políticas y sociales. Los resultados numéricos del referéndum y consulta popular fueron aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Jueves 27 de noviembre, la Revolución Ciudadana pedirá que se enjuicie a Martín por supuesto incumplimiento de funciones en la crisis de salud. Quiere llevar a juicio político al exministro de Salud, Jimmy Martín, por un supuesto incumplimiento de funciones que habría agravado la crisis de salud que viven los pacientes en los hospitales del Ecuador. Jueves 27 de noviembre, expresidente peruano Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión por corrupción. Martín Vizcarra irá a prisión al mismo tiempo que 3 otros expresidentes peruanos: Pedro Castillo, 2021 a 2022, Ollanta Humala, 2011 a 2016, y Alejandro Toledo, 2001 a 2006. Expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años. Jueves 27 de noviembre, el tiroteo cerca a la Casa Blanca deja 2 guardias nacionales heridos. Un sospechoso fue detenido después del incidente que ha tenido lugar a apenas una manzana de distancia del complejo de la Casa Blanca. Jueves 27 de noviembre, incendio en Hong Kong. El número de muertos asciende a 36 luego del incendio, que según el jefe del Ejecutivo de Hong Kong se encontraba gradualmente bajo control. Las autoridades indicaron que al menos 36 personas murieron. Incendio, ocurrido en la residencia One Food Court del distrito de Tai Po, en Hong Kong, dejó grandes pérdidas. Jueves 27 de noviembre, Noboa ofrece respaldo a nueva cúpula militar y evita hablar de la consulta popular. El presidente de la República, Daniel Noboa, reapareció en un acto público después de los resultados del referéndum y consulta popular 2025. Este 26 de noviembre de 2025 participó en el relevo de la cúpula militar en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, en Quito. Jueves 27 de noviembre, porque es clave para el cristianismo el pequeño pueblo en Turquía que eligió el Papa León XIV para su primer viaje internacional en el 325 d.C. En Iznik, Turquía, el emperador Constantino I pudo unificar el imperio y la Ilkendogas Boran y Esrayal sin al título del autor. Servicio turco de la BBC. A 1
primera vista, hay pocos indicios de que la tranquila ciudad turca de İznik, a unas 2 horas en coche de Estambul, sea una ciudad antigua que cambió el curso de la historia. Viernes 28 de noviembre, Wilman Terán demanda al SNAI por su traslado a la cárcel del encuentro. Terán argumenta que el traslado es ilegal y constituye un desacato a una sentencia de habeas corpus de 2024. Judicatura, CJ. Wilman Terán impulsa una nueva acción legal contra el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI. Viernes 28 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa, realizará una nueva gira internacional. Además, tendrá un periodo para compartir con su familia. La presidencia informó que los desplazamientos serán a Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, España, Noruega y Bélgica. En un comunicado publicado este 27 de noviembre de 2025, viernes 28 de noviembre, quítense de la cabeza la novelería. Reimert sobre visita del defensor a la cárcel. John Reimert calificó como innecesarias las expectativas generadas en torno al recorrido. John Reimert se pronunció sobre la visita del defensor del pueblo al centro de privación de libertad, la cárcel del encuentro, calificando como innecesarias las expectativas generadas en torno al recorrido. Quítense de la cabeza que van a ver estas visitas de prensa, que va a ir el defensor del uno, el defensor del Ecuador, el defensor de nadie. Viernes 28 de noviembre, el Papa León XIV bendijo el proyecto deportivo de la Junta de Beneficencia. La delegación guayaquileña se reunió con el pontífice este 26 de noviembre en el Vaticano. Una delegación de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, JBG, encabezada por su director Juan Javier Cordobés y el cardenal Luis Gerardo Cabrera, fue recibida este miércoles 26 de noviembre en la Ciudad del Vaticano por el Papa León XIV durante la audiencia. Viernes 28 de noviembre, violencia en playa se agrava con 5 asesinatos en menos de una semana. La Policía Nacional detuvo a 8 supuestos delincuentes en el operativo Olas de Paz 1,0. La inseguridad volvió a sacudir a General Villamil Playas este jueves 27 de noviembre, cuando un taxista informal fue asesinado por supuestos sicarios en la calle Alexander. Viernes 28 de noviembre, cocaína en contenedores de fruta, así operaba red en España ligada a Ecuador. La policía española y la Guardia Civil realizaban un seguimiento desde 2023 a empresas de Sudamérica. La Policía Nacional de España anunció este 27 de noviembre de 2025 la desarticulación de una banda vinculada a Ecuador que transportaba droga en contenedores de fruta. Viernes 28 de noviembre, la CNA expresó su preocupación por la contratación de la empresa Gilbert para la administración de citas del IES. La entrega de un expediente anticorrupción volvió a encender las alarmas sobre el manejo de insumos médicos en el país. La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, remitió a la vicepresidenta, María José Pinto, un informe con datos que, según el documento, fueron ignorados por las entidades responsables de las compras públicas. Viernes 28 de noviembre, Fuerzas Armadas destruyen maquinaria de minería ilegal en Bella Unión. Militares operaron en Bella Unión y hallaron maquinaria e insumos que revelan una red ilícita. Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación militar de ámbito interno en el sector Bella Unión. Viernes 28 de noviembre, José Neira y Aquiles Álvarez intercambian insultos en X tras denuncia por contratos suspendidos. La disputa por procesos contractuales escaló en redes sociales, con señalamientos de relato falso e insultos directos entre ambas autoridades. Viernes 28 de noviembre, caso ligados. La audiencia preparatoria de juicio se realizará el 28 de enero de 2026. Será a las 9:30 en el 8º piso de la Corte Nacional de Justicia, en el hipercentro de Quito del CPCCS. Eduardo Franco Lorex, consejero del CPCCS, Nicole Bonifaz, consejera del CPCCS, Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta, ex asambleísta del Correísmo, Raúl González Carrión, ex superintendente de bancos. Viernes 28 de noviembre, feriado de Año Nuevo 2026 en Ecuador, gobierno confirma puente de 4 días. El ministro de Trabajo, Harold Burbano, anunció oficialmente que el feriado de Año Nuevo 2026, Ecuador iniciará el año con un puente vacacional de 4 días, según lo confirmó el ministro de Trabajo, Harold Burbano. El anuncio establece que los días 1, 2, 3 de enero, 4 de enero de 2026
país serán considerados de descanso a nivel nacional. Viernes 28 de noviembre, María Daniela Conde es designada gerente general subrogante de Petroecuador. Directorio de la empresa pública de hidrocarburos del Ecuador, Petroecuador, designó el 27 de noviembre de 2025 a María Daniela Conde Cajas como gerente general subrogante de la petrolera estatal. Viernes 28 de noviembre, Donald Trump anuncia la muerte de una agente tras tiroteo cerca a la Casa Blanca. Tras el tiroteo ocurrido cerca a la Casa Blanca, 2 agentes nacionales resultaron heridos. Hoy se confirmó la muerte de uno de ellos. Tiroteo ocurrido cerca a la Casa Blanca en Washington, el 26 de noviembre de 2025, dejó 2 guardias nacionales. Viernes 28 de noviembre, el izquierdista expresidente peruano Pedro Castillo, 2021 a 2022, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, a raíz del fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022. Viernes 28 de noviembre, Adolf Hitler Unona logra un 5º mandato en elecciones locales de Namibia, en África. Aunque los resultados oficiales aún no han sido divulgados por la Comisión Electoral, diversos informes locales señalan que el político volvió a imponerse con amplia ventaja. Elecciones locales celebradas este miércoles. Viernes 28 de noviembre, los viajes del presidente Daniel Noboa generaron reacciones en la Asamblea Nacional. ADN defendió las salidas del mandatario, mientras que el correísmo exigió respuestas. Tras las críticas por el último viaje a Estados Unidos, cuya agenda fue reservada, Noboa firmó un decreto para declarar en comisión de servicios a quienes lo acompañarían entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025. Esto fueron las noticias más destacadas del mes de noviembre para Notionda. Buenas noches.